La vida es una oportunidad rodeada de circunstancias. Son solo circunstancias. Y tú tienes dos opciones ante esas circunstancias: controlarlas o dejar que las circunstancias dirijan tu vida. Hola amigos, una vez más aquí en torno a la poderosa palabra de Dios, el manual de instrucciones, con el deseo de seguir creciendo, de seguir tocando vidas, de elevar nuestro nivel de conciencia para salirnos de la rutina. Voy a recordarles una historia que he contado varias veces, o una especie de estudio. Se dice que si tomamos una ranita y la arrojamos a un recipiente que contenga agua caliente, agua hirviendo, si lanzamos esta ranita al recipiente lleno de agua hirviendo, por condicionamiento, por naturaleza, la ranita salta por su sentido de alerta y su disposición muscular. Una rana puede saltar hasta 70 veces el tamaño de su cuerpo o más. Entonces, el hecho de poder tener un sentido de alerta y de estar atenta hace que por instinto la ranita pueda salir con vida. ¿Cómo les parece? Pero si invertimos el ejercicio y tomamos un recipiente con agua y lo ponemos en un fogón y encendemos el fueguito, la lumbre, y colocamos la ranita dentro del recipiente para que el agua vaya subiendo de temperatura gradualmente, la ranita se siente cómoda al inicio. Y en la medida en que el agua sube de temperatura, ella llega a unos momentos hasta que siente placer, se siente cómoda en las relaciones del día a día, en la rutina que va, ¿verdad? Dice, wow, qué agua tan rica. El tiempo sigue avanzando y existe algo que se llama la psicoadaptación a la vida social, cultural, todo lo que ya conocemos socialmente. Lo mismo le pasa a la ranita. Ella empieza a relajarse, a sentirse cómoda. En algún momento, ella empieza a percibir que el agua se está colocando más caliente, ¿verdad? Y ella dice, wow, eso se está poniendo un poco peligroso, pero creo que todavía puedo convivir con esto. Dios siempre le ha dicho a su pueblo, pueblo mío, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, no os mezcléis, ¿verdad? Llega el momento en que la ranita se percata que la situación es crítica y entonces toma una decisión y dice, debo salir de aquí porque esto ya se puso complicado. Bueno, algo parecido está pasando en la sociedad. Parece que he convivido mucho con esto y quiero salir. Pero resulta que el haberse adecuado, adaptado, amoldado a la cultura, al ambiente del agua, hizo que la ranita se relajara y su condicionamiento muscular menguara. Así que cuando ella intenta acudir a su instinto y a su reserva muscular, ya no lo puede hacer. Y entonces no tenemos ancas de rana, sino sopa de rana. Bueno, la vida en este ejercicio pareciese ser el común denominador de la humanidad. Hemos perdido esa capacidad de sorprendernos de quienes somos, de la vida, del día a día. Entramos en la rutina y nos enfocamos más en lo que no tenemos o en los sufrimientos o en el común denominador de las conversaciones de crisis, cuando podríamos estar siendo los protagonistas de esta generación, de esta tendencia. Por eso, cuando empezamos el devocional esta mañana, les compartí esta frase
que he venido elaborando. Dice, la vida es una oportunidad, es una aventura rodeada de circunstancias. Y tú y yo tenemos dos opciones, dos alternativas ante esas circunstancias. Controlarlas o dejar que las circunstancias dirijan nuestras vidas. Parece desafiante. Miremos la definición de la palabra circunstancia. La palabra circunstancia viene del latín circunstantia, que significa una situación, una condición o un estado en el que estamos. Algo que nos circuncida, que nos rodea, que está a nuestro alrededor. Algo que acontece. Oh, parece más sencillo. Las circunstancias se presentan en el día a día, las vicisitudes, los reveses. Y es ahí donde, como dice un proverbio, si en la hora de la prueba desmayo, significa que soy falto de carácter. Me sorprendió el día que leí ese proverbio que escribió el rey Salomón. Entonces, la vida es lo más apasionante que tenemos nosotros. Y quizás esas condiciones de lo que ha pasado nos han hecho acostumbrarnos a ser conformistas, un poco medrosos o inseguros. ¿Por qué se dan las circunstancias? Las circunstancias se dan, eso también ya lo hemos compartido varias veces, casi siempre se dan por tres aspectos fundamentalmente. El primero, porque tomamos decisiones sin la información precisa, emocionalmente, ¿verdad? Escucha uno casos de parejas que dijeron, me casé porque me quería volar de la casa, me casé porque la embarré, me casé porque esto, me fui, tal cosa. Un mundo de decisiones. Me pasó esto porque me metí en un negocio y hipotequé la casa e hice muchas cosas. Decisiones todos los días. O por no tomarlas, que en alguna medida también es lo mismo. Cuando yo tomo una decisión, lo hago conscientemente. Pero cuando yo omito o soy pasivo, aunque pareciese que no estoy tomando una decisión, también lo estoy haciendo. Muchas veces no hicimos las aclaraciones precisas, no pusimos las reglas claras, no invertimos el tiempo en educar, en corregir, dejamos que las cosas pasaran. Y si se hubiesen corregido en el momento, hubiesen podido minimizar el impacto. Pero cuando omitimos corregir, confrontar, enmendar, esforzarnos, lo que empezó pequeño puede terminar como un cáncer o una catástrofe emocional o familiar. Y por supuesto que también están lo que se llaman los infortunios, cosas que hacen parte de vivir en un mundo físico y que son normales. Los accidentes, incidentes. A nivel mundial mueren todos los días 150,000 personas. Es una cifra muy alta, de verdad. Así que siempre vamos a estar listos porque mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a ser muy frágiles. Pero ¿qué es lo que vamos a rescatar? Lo extraordinario de la vida. Y el mensaje de hoy lo podemos llamar de esa manera. La vida es una apasionante aventura, pero de eso nos tenemos que encargar nosotros, porque cuando nos dejamos ingresar en la rutina, nuestra vida empieza a perder la motivación, el propósito y el sentido. Pero cuando logramos elevar el nivel de conciencia y entender la profundidad de lo que representa la vida y cualquiera, y que ella nos va a presentar circunstancias buenas y otras no tan buenas, y que nosotros vamos a estar ahí, pero que cualquier ciudadano del planeta las va a vivir de cualquier índole. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos elevarnos por encima de las circunstancias. ¿Por qué no las enfrentamos? ¿Por qué una persona puede estar encerrada en su casa hoy, pasando necesidades económicas, porque solamente puede ser o conductor, o porque solamente puede ser empleado, o porque solamente tiene una actividad?
Y si no logra resolver que lo llamen de una empresa o de alguna actividad que tenga relación con eso, pasan necesidades. Los seres humanos nos enmarcamos y nos autocondicionamos y nos resignamos y nosotros mismos pareciese que nos encadenáramos para limitar el potencial tan extraordinario que hay dentro de un ser humano. Así es. Y eso se obedece a dos grandes cosas. Al miedo. Ese miedo inmovilizador, ese miedo que nos paraliza a veces. Estos días tuve la oportunidad de conocer a una señora en Guatemala. Una señora increíble que por las múltiples circunstancias que la vida le ha colocado, la llevó a un extremo tan alto que tuvo que volverse una guerrera, una amazonas. Le tocó pararse en los semáforos, le tocó acudir a unas fuerzas que estaban dentro de ella que quizás nunca pensó que las tenía. Y logró crecer tanto en eso que hoy en día dirige una organización en Guatemala como de 500 personas. Y ella es el modelo. Muchas veces esas crisis o esos desafíos que se nos presentan realmente pueden ser los catalizadores o el papel regalo donde vienen esas oportunidades para que nosotros podamos darnos cuenta de que somos capaces. ¿Cómo podríamos saber de qué somos capaces? ¿Cómo podríamos saber que somos hijos de Dios y que tenemos de nuestro lado a alguien todopoderoso si nosotros no hemos logrado experimentarlo personalmente? Cuenta que unos padres protegían mucho a sus hijos, bueno, parecido a mí, y entonces dice que sus hijos una vez fueron a ir a un retiro, a un campamento, y los padres iban y les decían, profe, les recomiendo a mis hijos que tengan mucho cuidado con ellos. Y era excesivamente proteccionista, así que volvió ya cuando se estaban subiendo, profesor, por favor, le suplico que tenga mucho cuidado con mis hijos. Profesor se devuelve y le dice a este padre, bueno, quiero felicitarte por ese buen deseo de proteger a tus hijos, pero debes tener un equilibrio, porque si proteges tanto a tus hijos para que no les suceda nada malo, es muy probable que los estés preparando para que no les suceda nada bueno. Los estás colocando muy frágiles ante la realidad. Así que el miedo paralizador, inmovilizador y la vergüenza, escuchen esto, la vergüenza por una cantidad de ideas preconcebidas que tenemos desde niños. No griten, no hagas eso, no se ve bien. Venimos llenos de una cantidad de prejuicios. Qué vergüenza hablar en público, qué vergüenza llamar a alguien en frío, qué vergüenza ir a tocar esa puerta, qué vergüenza pedir perdón, qué vergüenza. Dos inmovilizadores del potencial de la riqueza, el miedo y la vergüenza. Pero no son causas que surgen de nosotros, sino que fueron condicionadas y nosotros podemos conquistarlas. Quiero repetir la frase del inicio. La vida es una oportunidad rodeada de circunstancias. Tienes dos opciones: controlarlas o dejar que las circunstancias dirijan tu vida. ¿Cuál de las dos crees que sea más desafiante y apasionante? ¿Y cuál de las dos crees que puede tener mejores resultados? A veces creemos que seguir a Jesús es una vida aburrida y religiosa, y es en verdad todo lo contrario. Las más grandes aventuras, las más grandes historias épicas de guerreros, de hombres de valor que nos inspiran, nos mueven todavía, ¿verdad? Están en la historia de la humanidad, desde este libro de Génesis, cuando vemos las historias de estos paladines, la fe de Abraham, la fe de Jacob, el comportamiento de David, de Salomón, todas estas historias. Ser cristiano o ser espiritual no significa ser aburrido, ni ser un resignado, y mucho menos un marginado. Es todo lo contrario. La vida en Cristo es toda una aventura llena de oportunidades.
Salomón lo escribió muy bien en el libro de Eclesiastés cuando dijo, y todo lo que esté en tu mano, todo trabajo que Dios ponga en tu mano, cada actividad diaria que tienes para hacer desde que te despierta, hazlo con empeño. Déjenme precisarlo un poco. Imprímele el sello de tu personalidad. O como dice el sabio Kung Fu Panda, aquella tira cómica de los chicos que dice, para hacer algo especial, solo hay que creer que es especial y vaciarnos en ese momento con toda la convicción que nuestra vida puede ser de hechos trascendentes, aunque sea en las rutinas diarias, hasta en la forma de vestir y saludarnos en el día a día, o simplemente empezar a envejecer y a morir antes de tiempo. Entonces sigue diciendo, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimientos, ni ciencia, ni sabiduría. Habrá terminado tu oportunidad. Así que la vida es toda una aventura. No renuncies a ella nunca, ni nunca renuncies a lo que amas, ni nunca renuncies a lograr eso que Dios está viendo en ti, pero que nosotros no creemos y que nos limitamos nosotros voluntariamente. A veces creemos que necesitamos acudir a cursos de motivación, porque en la palabra de Dios no hay motivación. Yo quiero decirles que si existe un libro que tiene motivación con propósito, con inspiración, es el manual de instrucciones. Y si alguien es modelo de motivación, de una vida vehemente, de una vida apasionada, que hizo de su vida toda una aventura, fue justamente Jesús el Cristo. De él se dice que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Toda su vida fue un reto, un desafío constante, desde antes de nacer y después de nacer. Antes de nacer, en persecución. Nace y en persecución. Siempre su vida fue una contrariedad. Toda su vida fue un desafío. Toda su vida fue con el sistema en contra. La vida social, su familia, no lo menospreció, sus amigos cercanos. Y ya ustedes saben, para concluir, lo apasionante que fue la vida de Jesús. Asumió uno de los retos, hizo que cualquier hecho apoteósico o épico que haya hecho cualquier hombre haya quedado empañado, eclipsado por la grandeza de lo apasionante, de lo vehemente con lo que el Señor Jesús decidió asumir su vida. Es todo un derroche de contenido. Y aún en los momentos más difíciles, cuando quizás estuvo a puertas de desmayar, como en Getsemaní, donde la presión, la ansiedad que vivió fue tan grande que se rompieron sus vasos sanguíneos con los vasos de las células sudoríparas y sudaba grandes gotas de sudor como si fueran de sangre. Fue sometido a la prueba más extrema de ansiedad y de angustia que un ser humano haya sido sometido. Sin embargo, supo sobreponerse porque entendía que tenía una misión especial, que su vida tenía un propósito, que su vida contaba, era una vida apasionada, era toda una aventura de proporciones celestiales. Y ya ustedes conocen la historia, que su cuerpo fue sometido a un flagelo impresionante. El mismo Isaías, en el capítulo 53, dice que fue desfigurado del parecer de los hombres. El hombre mostró su lado más oscuro en aquel que era el poeta del amor. Y aún así, tenía tan claro que la vida era una oportunidad para escribir hechos que hicieran eco en la eternidad, aún rumbo al Gólgota, cuando caía, cuando ya no tenía fuerzas, cuando su cuerpo le decía, ya no te pares de aquí, quédate tirado ahí. Encontraba dentro de sí las reservas de fortalezas, negociaba, inspirándose en el amor, proyectándose, dándonos el ejemplo para que nosotros que somos hoy llenos de abundancia y llenos de placer, tengamos la capacidad de emularlo, de inspirarnos en él
como bien lo escribe el escritor a los hebreos, diciéndoles, cuando ustedes quieran desmayar, considerad. Considerar es una expresión de autoobservación minuciosa a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse y desmayes. Necesitamos una iglesia que sea capaz de reciclar sus pensamientos, sus emociones, sus miedos, que sea capaz de trascenderse, de entender que la vida es una aventura, que es algo apasionante y que cuando tenemos esos retos es la oportunidad que tenemos para sacar esa casta, ese calibre espiritual que está dentro de nosotros, que es el mismo espíritu de ese Cristo que ya nos enseñó. Que cuando iba rumbo al Gólgota, aunque pudo haber renunciado, decidió llevar una vida vehemente, una vida apasionante, una vida con aventura. Es tan maravilloso esto que el cristianismo debe salir de la rutina, que el cristianismo debe salir de esa situación de pedir y debe salir, es como un mundo completo. Somos los que venimos a dar, a trastornar, a llevar una vida apasionante, a que las personas vean en la forma de conducirnos, una forma de inspirarse, de creer por la forma en que nos conducimos. Para concluir, quiero decirles una palabra que se escribió de Juan. Juan, aquel precursor de Jesús. Dice, desde entonces el reino de los cielos, desde su predicación, el reino de los cielos se hace fuerte, se resiste, sufre persecución. Pero el reino de los cielos es para una raza extraña, para una gente vehemente, para aquellos que están dispuestos a tomar por asalto su ciudad, sus vidas y sus familias. Sal de la rutina y inspírate en Jesús y vive tu vida como una aventura, como una vida apasionante. Nos vemos mañana. Bendiciones.